Mientras voy a hacer una serie de vueltas en todo el barrio y ir por el carro, les voy a explicar por qué sí existe cierta tonalidad de odio o rencor hacia las personas en situación de discapacidad. Se llama discafobia, o algunas personas le dicen aversión a los tullidos, o yo les digo ¡Oh, puta! acompañen. En lo que fue el antiguo Egipto hay registros en el arte de ellos de personas con enanismo o malformaciones físicas, ¿sí o no? Estaba también alguien que se llamaba Senef, que fue como un alto funcionario para uno de los faraones, y también era considerado como ciertos rasgos de divinidad o enviados por los dioses. Lo mismo que pasaba en la cultura persa, ¿listo? We're not worthy. En Grecia y Roma se hablaba de la divinidad del cuerpo y el cuerpo como un reflejo del alma. Platón hablaba que el cuerpo idóneo era un reflejo del alma. ¡Cielos, qué macizo! ¡Gracias! Y por eso las personas con malformaciones de discapacidad eran excluidas, segregadas o simplemente abandonadas a su suerte, o se usaban para actos de bufonería. En la Edad Media se veía la discapacidad como una maldición, un castigo divino. Era algo deshumanizante, pero también a veces eran exhibidos como personas en circos, en espectáculos de fenómenos, y se miran como ejemplo de castigo divino ante los pecados de alguna familia o ante situaciones que presentaba ese círculo familiar donde la persona nacía con alguna discapacidad. También habían albergues como monasterios y lugares donde los recibían, pero también con un trato deshumanizante. Abominación. B, Blasfemia. C, Contrición. D, Damnación. E. Eterna damnación. Bien. Hay que resaltar que muchas de esas concepciones todavía siguen ahora arraigadas en las personas y en la sociedad. Es increíble que, por ejemplo, cuando yo era niño, casi que no encuentran una guardería, un preescolar o un colegio donde recibirme. Cuando quedé en silla de ruedas pasó lo mismo. Es increíble que todavía yo tenga personas en mi ámbito laboral o en algún lugar que me miran de cierta manera, que no les gusta lo que yo hago, o que simplemente no crean que una persona en mi condición o en la condición de cualquier otra persona con discapacidad pueda lograr algo. Todavía se ve eso, ¿listo? Vamos a seguir. En la época de la Ilustración y el Renacimiento ya se empezó a dar un interés médico e investigativo sobre las anormalidades llamadas en ese entonces y las discapacidades físicas y las malformaciones, pero de una forma deshumanizante, donde se hacían experimentos, donde se buscaba la raíz del problema, experimentando con las personas en situación de discapacidad y haciendo cualquier tipo de atrocidades médicas. Haga de cuenta como cuando uno va a hacer una fila en la EPS, más o menos así. Es más o menos lo mismo. Y se seguían tratando como exhibiciones y también seguían siendo vistos como castigos y también seguían siendo exiliados un poco. Siglo XIX en Estados Unidos empiezan los freak shows, los espectáculos donde las personas con deformidades, malformaciones, enanismo y otras cosas eran exhibidas, simplemente exhibidas como un espectáculo de entretenimiento para los demás. También enfermedades y trastornos mentales eran vistos como otras anormalidades que eran vistos ahí. Seguían las formas de intervención médica, pero como objetos de estudio, más no como personas. Se nos veía como personas a investigar y ya. Vamos a entrar en materia en algo. Todo el mundo habla del Holocausto. El Holocausto fue uno de los crímenes que ha sido registrado, evidenciado en películas, en un montón de cosas, donde se habla de la segregación al pueblo judío, pero lo que no se habla mucho es que la primer cámara de gas, y se inauguró las cámaras de gas, fue con las personas con discapacidades cognitivas, discapacidades físicas, malformaciones y otras cosas más. Ya centrados en este bello mudadal que se llama Colombia, en este bello país, que es muy lindo, la verdad es muy lindo, pero... Ay, Dios mío, no hablemos de eso. En la época colonial, siglo XIX, principios del siglo XX, hasta ciertos finales del siglo XX, todavía se veía como castigo divino, se veía como... ¡No! ¡Maldición! un enfoque solo de caridad. Algunas organizaciones albergaban este tipo de personas, pero sin un enfoque de derechos, listo. Yo creo que yo entro en esa fase, yo soy modelo 83, pero entro en esa fase donde... ¡Viejo sabroso! Todavía escuchaba uno en el argot popular decirle a la gente, a mi mamá, no lo saque a la calle, déjelo encerrado, no lo muestre,
¿Para qué sale? ¿Para qué debe estudiar? Él debe estar encerrado en su casa. Y como soy de callejero, hijo de puta. Cuando aparece la Constitución del 91 hay un enfoque de igualdad, de todas las personas somos iguales, listo. Y aparece el enfoque ya de derechos a las personas en situación de discapacidad, también como el derecho a accesos de salud, a un acompañamiento. Ojo, hay personas, no voy a decir de qué partidos, donde piensan que tenemos una pensión vitalicia por estar en esta situación y ojalá la tuviéramos. Así trabajemos porque a mí trabajar me dignifica y me gusta y no me choca. Pero también hay enfoques donde tratamos de buscar, no es la persona en situación de discapacidad ni el entorno el que lo excluye, es una premisa muy importante. ¿Por qué quise hablar de todo esto? Porque en el marco que estoy haciendo, los baños inclusivos, de mis rutinas de comedia, muchas personas hablan que yo estoy hablando de un enfoque dándome muy duro, tirándome muy duro, no. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo? ¿Qué puta está tan lleno, marica? Yo creo que la única vez que vi tanta gente así reunida mirándome fue en las juntas médicas. Es la sociedad la que me ha mostrado ese reflejo. Lo que yo hago en mi rutina es un enfoque desde cómo la sociedad me ha percibido a mí. Y quería ser muy claro.